Somos una familia que bendice familias para transformar naciones. Códigos de vida. Vamos a hablar hoy sobre el poder de la memoria. ¿Qué poder tiene la memoria? Y quiero que vayamos un rato a Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 24. Es un pasaje muy familiar, muy conocido por todos nosotros. Cuando lo tengan, digan amén. Y antes de empezar, quiero decirles que este mensaje va a ser como una minifalda. Lo suficientemente corto para ser entretenido, pero lo suficientemente largo para cubrir lo importante. ¿Ya lo tienen? También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lo que me cautivó y de leer la palabra de Dios, ¿cuántas veces he leído esta escritura? Pero lo hice esta vez con unos ojos diferentes. Y por eso quiero hablar del poder de la memoria. En esta historia conocemos nos damos cuenta que el pecado siempre te llevará más allá de donde querías ir, te tendrá más tiempo del que pensabas quedarte y te costará más de lo que podías pagar. Viva de manera intencional. Cree los momentos de una manera intencional en la vida de sus hijos para que ellos quieran regresar a la casa del Padre. Esto depende de usted. Hágalo de manera intencional. Usted tiene que recordar, crear estos recuerdos maravillosos para sus hijos. Cuando ellos se vayan, para que ellos entiendan que cuando están pasando por momentos difíciles, por dificultades, hay un mejor tiempo. Hay un lugar al cual pueden regresar. El poder de la memoria. Y estos recuerdos preciosos tienen un poder magnético que siempre los atraerá a la casa del Padre, porque les hace desear un privilegio que tenían y que ya no tienen. Esto es lo que usted debe sembrar en la vida de sus hijos. Quiero preguntarles algo. ¿Qué está haciendo usted para que su vida sea memorable? ¿Cómo puede usted intencionalmente crear recuerdos divertidos para su familia? ¿Por qué si alguien se va, desearía regresar a donde usted está? Aún en las relaciones. ¿Por qué está usted haciendo para que si alguien se va, quiera regresar? Estos momentos tenemos que crearlos de manera intencional. No dejemos que la vida sea al azar. ¿Está usted viviendo una experiencia lo suficientemente positiva en sus relaciones para que alguien que quiera volver
donde usted está, piense al respecto. ¿Cómo puede usted desarrollar la creatividad para crear recuerdos divertidos o positivos en la vida de sus hijos, de su esposa y de quienes le rodean? No es una cuestión de dinero, no es necesario tener dinero para divertirnos. ¿Cuántos niños juegan en las calles y se inventan y tienen latitas de Tampico para jugar, que es la pelota de fútbol? O por ejemplo, conozco de Jorge Córdoba, un predicador que hace sonidos con su boca y puede imitar casi cualquier cosa. Y este es un don que se dio porque cuando crecía, su padre falleció y no tenía nada. No tenía nada. Sus juguetes los hacía con su voz. Y hoy en día es su talento. El tener menos dinero requiere que usted tenga mayor creatividad. Pero los recuerdos siempre los puede crear usted. Cuando usted no tiene dinero, se sorprenderá lo que puede hacer con un poco de nada. La menor cantidad de dinero que tengamos, la mayor cantidad de creatividad que necesitamos. Desarrolle la creatividad. Muchas veces los juguetes que utilizamos en nuestra imaginación o los que logramos crear, aun cuando niños, cuando salíamos al campo y cuando estábamos en los árboles y nos subíamos y nos lanzábamos del árbol abajo, era mejor, la sensación era mucho mejor que los columpios que teníamos bien hechos en el patio trasero. Siempre lo que utilizábamos era mejor. Y cuando pensamos en el pasado, siempre estamos pensando que esos eran los buenos tiempos. Ese es el poder de la memoria que nos hace recordar el lugar. Muchas veces recordamos la comida. No hay como la comida en casa de la abuela. Que hoy, de hecho, me tocó comer locro de papas en la casa de la abuela. Me hizo recordar esto. Cuando no existía la interrupción de los celulares, de los mensajes, es muy feo cuando usted sale con alguien, y me pasa a mí también, y estamos conversando en medio de la comida y empiezan a llegar y a ver los mensajes, o ver el Facebook, que tengo que ver este momento, que me llegó, que tengo que responder. Estas son cuestiones que no existían antes. Antes había un tiempo de quietud, un tiempo de paz. De manera intencional, cree estas memorias, estos momentos con sus hijos. Es lo que usted hace fuera de lo normal, lejos de la rutina y fuera de lo predecible, que hace que sea un momento recordable. Escúcheme bien, es lo que usted hace fuera de lo normal, lejos de la rutina y fuera de lo predecible, lo que hace que sea un recuerdo. Satanás no puede robar sus recuerdos. Los recuerdos le pertenecen a usted. El hijo pródigo estaba fuera de sí, estaba pecando, pero sus recuerdos seguían en él. Él perdió su dinero, perdió sus amigos, pero no perdió sus recuerdos. Estaban siempre con él y fueron la fuerza que le sacó y lo hizo volver a la casa del Padre. Después de que perdió todo, nunca perdió la capacidad de recordar. Pero para asegurarse de que Satanás no robe sus recuerdos, usted debe escribirlos, crear su propio libro de memorias. ¿Qué está dejando para las futuras generaciones? ¿Qué está dejando para sus hijos? Me encantó escuchar aquí a mi papá y al pastor Fernando, y ellos están hablando de la herencia que están dejando, pero la están construyendo. ¿Qué está usted construyendo para sus hijos y para los hijos de sus hijos? Hoy leí algo que me impactó mucho. Dice, muchos hombres pueden hacer una fortuna, pero pocos hombres pueden construir una familia. ¿Por qué cree usted que existían los escribas? Los escribas iban guardando todo para que las futuras generaciones recuerden lo que Dios había hecho por sus antecesores, para que no se olviden de Dios. Si Satanás logra que usted pierda su identidad en Cristo, porque nuestra vida está escondida con Cristo en el Padre, el diablo siempre tratará de tentarlo para que usted se olvide quién usted es, para que se olvide quién es su Padre. Es muy difícil que usted peque y caiga en pecado cuando usted está enfocado 100% en Dios. Es muy difícil.
Por eso es que el diablo trata de distraerlo y de que usted se olvide quién usted es y por qué usted vive. El hijo no simplemente se acordó de su padre, sino se acordó de su padre, se acordó de su casa, se acordó de sus siervos y se acordó de su provisión. Es lo que nosotros necesitamos, es lo que usted debe construir en sus hijos. El poder de la memoria es el milagro magnético que lo atrae de vuelta a casa del Padre. Es el poder de la memoria un regalo de Dios, el cual ayuda a restaurarnos, porque si usted no puede recordar, usted no puede ser restaurado. Si usted no puede recordar, usted no puede perdonar y no puede ser restaurado. Es el poder de la memoria que nos sirve como catalizador para el arrepentimiento, porque usted puede recordar, usted se puede arrepentir y usted solo puede regresar al lugar que le da placer. Este es el principio del placer. Hago algo porque se sintió bien la primera vez y lo quiero seguir haciendo. Y déjeme decirle algo, mucha gente no logra sentir placer en la casa de Dios. Lo que hablábamos hoy, lo que estaban leyendo aquí en el tiempo con Dios. ¿Por qué la gente no se mantiene, no puede hacer fácil la palabra de Dios? Porque no permanecemos el tiempo suficiente para que esto se dé. Así que usted debe lograr permanecer en la casa del Padre el tiempo suficiente para crear recuerdos. Usted debe lograr entrar en el lugar secreto de Dios y permanecer ahí hasta que pueda tener recuerdos placenteros. Porque la presencia de Dios debe ser un lugar de paz. Su presencia debe ser un lugar de confort. Su presencia debe ser un lugar de gozo. Su presencia debe ser un lugar de amor. Su presencia debe ser un lugar de perdón. Su presencia debe ser un lugar de misericordia. Su presencia debe ser un lugar de fortaleza y de fe para usted. Pero con mucha frecuencia fracasamos en permanecer en la casa del Padre el tiempo suficiente para desarrollar recuerdos placenteros. Muchas veces fracasamos en permitir el tiempo suficiente para que la ira cese, para que el temor se disipe. Fracasamos en quedarnos el tiempo suficiente para ser renovados, para ser refrescados. Al no permanecer el tiempo suficiente para que el gozo emerja, fracasamos en quedarnos el tiempo suficiente para que llegue la sabiduría. Y fracasamos al no quedarnos el tiempo suficiente para ser cambiados. Quédese en la casa del Padre el tiempo suficiente para que desarrolle recuerdos placenteros. Uno de los grandes desafíos del día de hoy, y tenemos, es la generación que no tiene memoria de la casa del Padre, porque aunque ustedes están en la iglesia, hay mucha gente que no está en la iglesia, no tienen un lugar para regresar, y quiere que le diga por qué, porque nacieron en el lugar donde están los cerdos. Ellos no nacieron en la casa del Padre. No conocen la casa del Padre, no crecieron en la casa del Padre, no han estudiado sus principios, no han sido discipulados. Tenemos una generación que no conoce la casa del Padre. Y este es el dilema en el cual nos encontramos el día de hoy. Pero déjeme recordarle que las memorias de esta generación actual no son positivas. Son memorias de dolor, de heridas, de temor, de abuso, de angustia y de abandono.